Bueno, perfecto. Bueno, la idea de hoy en esta nueva clase sincrónica, era un poco conversar con ustedes algunas ideas que desde la cátedra entendemos muy importantes, que tienen que ver con la división de poderes, que tienen que ver con las elecciones de medio término, algunas particularidades que tiene nuestro sistema bicameral y también hablar algo de las reelecciones. Yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de escuchar la exposición que subimos ahí en el apartado de novedades del juez de la Corte norteamericana, Scalia, que habla un poco de la excepcionalidad del sistema norteamericano y expresa algunos principios que son muy importantes y se proyectan sobre nuestro sistema constitucional. No sé si alguno de los que está pudo verlo. Bueno, perfecto. Bueno, Cintia, espero que con esto no me drente al resto de tus compañeros, pero bueno, voy a aprovechar que vos lo viste para que nos comentes un poco qué ideas te quedaron o qué principios te quedaron de esa exposición, y yo después, bueno, sigo y redondeo algunas ideas. Hola, buenas tardes. De manera muy sintética, él destaca como una ventaja, porque implica un mayor debate. Y él lo compara, digamos, con Europa, que claramente no tiene ese tipo de sistema. Ok. Vos, él más que en el debate se centra, creo que en otro aspecto. ¿Qué otras ideas podrías destacar? Voy a anotar acá debate. Porque si mal no recuerdo, es lo que plantea respecto del sistema europeo, por ejemplo, el sistema parlamentario. Él dice que también hay debate allá, pero que el poder ejecutivo de alguna manera está representado por una persona que pertenece al Parlamento, y por ende cuando el poder ejecutivo, digamos nuestro presidente, que allá sería el primer ministro, impulsa una política que no tiene apoyo en el Parlamento, o sea, promueve una ley o legislación que no tiene el apoyo del Parlamento, el Parlamento remueve directamente al primer ministro hasta que consiguen a un primer ministro que de alguna manera está en sintonía con el Parlamento. Pero debate hay en los dos lugares, digamos. El debate se presenta, creo que tanto por el debate no va como por quizás otro aspecto. A ver si alguno de tus compañeros, de los que está presente, se quedó con otro principio, si no hablo. Acá una compañera, bueno, anunció que, bueno, tuvo problemas con la traducción y entiendo que no habla inglés, entonces no pudo escucharla, digamos. ¿Alguno de los otros? Luciana Serra. ¿No tenés micrófono, Luciana? Estás muteada. Ah, ok. Bueno. ¿Alguno otro de los presentes tiene micrófono? Bueno. Como primera cuestión, claro, Filomena, vos tenés, pero entiendo que no pudiste escucharla. Ok, bueno. ¿Algún otro?
Bueno, permítanme entonces decirle dos cuestiones. Una, al subir este enlace, que bueno, es una decisión deliberada de la cátedra de subir un material que está en inglés, bueno, primero para darle la oportunidad a aquellos que hablan inglés de escuchar y comprender cuestiones de debate jurídico en otro idioma, que quizás eso no han tenido la oportunidad en otras materias. Eso por un lado. Otra cuestión relacionada con esa, que se da mucho en derecho constitucional, es que mucho de la experiencia norteamericana se proyecta sobre nuestra Constitución porque de alguna manera nosotros en 1853 tomamos el grueso de las cláusulas norteamericanas y de ahí que nuestra Corte al momento de interpretar casos concretos que le llegaron, en muchas ocasiones, sobre todo en los primeros años, se volcó hacia lo resuelto por la Corte de Estados Unidos como tomando de referencia. De ahí que es muy habitual que los profesores de derecho constitucional o a los que les toca analizar cuestiones de derecho constitucional consultan no solo bibliografía argentina, sino también bibliografía norteamericana. Esto se lo contamos porque si hay alguna carrera que es particularmente nacionalista, es el derecho, porque uno aprende las reglas del sistema legal del propio país. O sea, cada facultad, y esto en las facultades del interior también se ve, lo que se termina enseñando es la normativa local. Pero bueno, en derecho constitucional se da esta posibilidad que creo que enriquece los horizontes del estudiante universitario, entonces lo subimos. En aquellos casos de los alumnos que en este video particular no pudieron accederlo, entiendo de lo mismo que se generó en el chat de la materia, es que está disponible con subtítulos, eso quiere decir con texto, o sea, la van a escuchar en inglés, pero van a tener subtítulos como en las películas, y por ende van a poder comprender lo que dice, en este caso, Antolín Scalia. ¿Qué se los recomiendo hacer? Filomena, en tu caso concreto, creo que si buscas un poquito más, incluso creo que alguien mencionaba una página del propio Scalia, estaba disponible esta misma exposición y estaba con subtítulos. Así que lo recomiendo. En inglés los subtítulos, ok. Y, bueno, hay veces que te da la posibilidad de cambiarlo. A veces los subtítulos te permite, tocando un botoncito, te permite cambiarlo. Pero bueno, eso les decía a modo de recomendación y de contexto por qué subimos esto. Ha habido semestres anteriores en los que, bueno, se ha dado la particularidad de que varios alumnos han tenido interés en cuestiones o en debates que se estaban realizando en universidades de Estados Unidos y pudimos compartir con los alumnos fallos que se estaban discutiendo en ese momento en Yale, que eran los mismos que estábamos discutiendo nosotros. Bueno, es jurisprudencia de Estados Unidos, no es jurisprudencia argentina, pero siempre irradian conceptos que pueden resultar valiosos para nuestro conocimiento. Nosotros eso no hemos insistido mucho porque quizás corresponde más a un nivel de profundización y no una materia como la que tenemos nosotros semestral, que se alcanzan a vislumbrar solamente los elementos fundamentales de la materia. Bueno, en este sentido, ahora sí, ya yendo al fondo de lo que es la exposición de Scalia, creo yo que él lo que plantea, o sea, el eje de su exposición va parte de una pregunta y dice, bueno, ¿por qué el sistema norteamericano es un sistema
en el que se goza de tantas libertades? ¿De dónde surge eso? Y él dice, bueno, porque a fin de cuentas yo leo las constituciones de los distintos países del mundo y veo que están enumerados los distintos derechos de los cuales en Estados Unidos se goza. Libertad de expresión, libertad para profesar el culto que uno quiera, libertad de tránsito y distintas libertades que nosotros también tenemos consagradas en nuestra Constitución. Pero ellos dicen, bueno, la Constitución de 1788-89, que es la inicial norteamericana, no contemplaba todos esos artículos, porque eso es lo que ellos llaman los Bill of Rights, que eso fue incorporado como una enmienda a la Constitución, poquito después o inmediatamente después de la sanción de la Constitución. Pero digamos que es como si nuestra Constitución argentina empezara a partir de o se limitara, mejor dicho, a la segunda parte de la Constitución, lo que llamamos la parte dogmática de la Constitución, es como que no estaba prevista en la Constitución inicial norteamericana. Y esa parte dogmática se incorporó como una adenda, como una enmienda a la Constitución Nacional norteamericana con posterioridad. Nuestra Constitución, que es 70 años más nueva, digamos, ya incorporó eso de arrancar con una enumeración de derechos. Pero él dice, ¿pasa por ahí? Pareciera que no pasa por ahí, porque hay otras constituciones, incluso más modernas, que tienen mejor detallados los derechos que aquí en Estados Unidos gozamos. Él dice, una de las claves de esto, además de la división de poderes, dice, es el sistema bicameral norteamericano. El sistema bicameral norteamericano, y eso se relaciona mucho con lo nuestro, plantea, al momento de la discusión de una nueva ley, que se discuta en diputados y que se discuta en el Senado. Pero no tanto por la riqueza del debate, que era un poco, si entendí correctamente, lo que planteaba Cintia, o sí relacionado con eso, a fin de cuentas, está el hecho que la composición de la Cámara de Diputados es distinta que la composición del Senado, y las mayorías en diputados no necesariamente coinciden con las mayorías de una orientación política de otra en la otra Cámara, y eso hace que, él plantea, se horroricen los europeos, que dicen, bueno, pero ¿cómo? Entonces, si en diputados hay una mayoría y propone una ley, en el Senado, como no está la misma conformación política, se la terminan encajonando a la ley. Y él dice, bueno, justamente ese es el propósito de nuestra Constitución. Nuestra Constitución es bloquear la mala legislación, dice él. O sea, que sea difícil sacar una ley, no que sea fácil. Y ahí compara con el sistema parlamentario norteamericano, que dice, el Parlamento, cuando toma la decisión de avanzar hacia una legislación, si el primer ministro se opone, le hacen un voto de censura, lo sacan y proponen a un primer ministro que acompañe las políticas del Congreso, digamos, o del Parlamento. En nuestro caso, no. Tenemos la Cámara de Diputados, que puede tener una mayoría de un color o de otro. El Senado, que puede tener la propia. Y además el presidente tiene la posibilidad de vetar. Y estas cuestiones son interesantes porque nos están sucediendo hoy en nuestro país. Estamos viendo esas diferencias o dificultades que puede tener el Poder Ejecutivo actual para impulsar en la Cámara de Diputados, o para impulsar en la Cámara de Senadores, o para vetar aquellas leyes que salen con el apoyo de diputados y senadores. Es muy interesante ver cómo este ex miembro de la Corte Suprema, hoy fallecido, plantea que ahí está la virtud o ahí está la clave del sistema norteamericano. Como diciendo, bueno, lo que han querido los padres fundadores de la Constitución, nuestros constituyentes, digamos, que adoptaron eso, lo que han querido al final del día es que sea difícil legislar, no que sea fácil.
Y esto naturalmente nos lleva a hablar, que no va a ser el día, pero hablar de los decretos de necesidad de urgencia como, como una válvula de escape a esa dificultad para legislar, que la tenemos reconocida en la Constitución, y nos lleva a plantear también este tema de mi artículo, y ahora les paso la palabra si alguno lo pudo leer, sobre las elecciones de medio término, que yo lo escribí hace 2-3 años. Y no sé si, bueno, acá Filomena dice que lo leyó y tenía micrófono, así que si querés, Filomena, comentarnos qué ideas o qué conceptos rescatarías de ese artículo o criticarías de ese artículo que lo compartí justamente para que sea un disparador. Bueno, Filomena, si podés decirlo, así la gente que mira esta clase sincrónica, decirlo verbalmente, no por escrito, en el chat. Te entendí que tenías micrófono. Ya, Luciano, ahí te vi la mano, pero Filomena, discúlpame, vos recién escribiste en el chat, pero hace un ratito me decías que tenías micrófono. ¿No tenés micrófono? Ahora sí, a ver ahora. Ah, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Buenas tardes. ¿Podrías comentar esa idea que te quedó del texto que la escribiste? Sí, lo que me quedó del texto es justamente organizar y prepararnos para cuando nos gobiernen los que no nos gustan. No solo esperar que nos gobiernen los que nos gustan o los que están de acuerdo a nuestras ideas. Claro. Bueno, sí, perfecto, Bien. perfecto, gracias. Gracias. Yo creo que esa es un poco la clave. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es un súper clásico, que es La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper, un austríaco que escribió buena parte del siglo XX, que ustedes quizás lo vieron en otras materias, alguna de filosofía, seguramente dentro de la corriente de positivismo, lo deben haber visto. Pero él, en ese libro, Las sociedades abiertas y sus enemigos, cuando está criticando el pensamiento de Platón, él lo que dice es, un poco retomando lo que decía Filomena, los estados liberales lo que piensan al momento de redactar una constitución no es que los va a venir a gobernar el líder que todos quieren, sino que van a crear una constitución que de alguna manera contenga y le ponga límites a ese líder que quizás piensa como yo o quizás no piensa como yo. Entonces todo el sistema de frenos y contrapesos al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, llegado el caso al Poder Judicial, están pensados para proteger al individuo de los excesos que puede cometer ese otro que nos gobierna y que de alguna manera reducir la capacidad de daño que pueden hacer contra la persona. Porque cuando uno está en la mayoría, bueno, está con las banderitas y contento, pero cuando a uno le toca estar en la minoría, y ya, bueno, el siglo XX ha demostrado mundialmente los problemas que se le presentan a las minorías, es mucho más difícil. Entonces lo que dice, bueno, cuando uno piensa desde al momento de crear una constitución, la figura del presidente, o sea, la figura que encabezará el poder ejecutivo, tiene que pensar desconfiando de ese presidente que va a asumir. Entonces dice, bueno, ¿yo cómo hago para asegurarme que no es un loco y que me va a venir a sacar todo o va a venir por mi propiedad o por mi vida? ¿Cómo contengo eso? Bueno,
uno de los requisitos, uno mira los requisitos para ser presidente y ya advierte que hay una edad para poder ser presidente. Un chico de 5 años no puede ser presidente, porque la Constitución ya fija una edad mínima para ser presidente. Estas edades, es curioso, pero se los comento, se pensaron hacia fines de 1700, cuando la gente se moría a los 50 años, ¿no? Hoy quizás la banda etaria para ser presidente quizás tendría, por lo que es la proyección de vida de la media nacional, quizás estar más arriba. Pero lo que se buscaba de alguna manera era que la persona que llegue a presidente ya tenga una trayectoria, ya sea conocido en la sociedad por sus propios méritos, y evitar de alguna manera que un líder que esté en el cenit de su carrera pueda trasladarle el poder a su hijo, que es el modelo monárquico, que uno transmite por herencia la calidad de rey a su hijo. Bueno, el sistema presidencial que se hizo en espejo con el sistema monárquico, o mirando reflejo el sistema monárquico, dijo, no, bueno, yo quiero un presidente que no designe a su hijo. Y si su hijo es votado, va a ser votado porque ya lo conocemos y ya tiene una edad suficiente, no porque es un hijo de 12 años del líder que ahora me gusta. Piensen también que en esa época las mujeres no participaban en política. Entonces la idea de sucesión estaba pensada en términos masculinos. Claro, bueno, acá me escriben en el chat, perdón, por eso lo de los frenos y contrapesos. Sí, justamente por eso junté el artículo, el que les compartí, y la cita de Scalia, porque creo que tienen mucho en común y hay muchos elementos que contribuyen. Pero les digo esto de la sucesión porque en las... yo les voy a compartir ahora, después de estos días, el tema de la reelección en países de Centroamérica, en los que se prohíbe a nivel constitucional no solo al hijo, sino también a la mujer del presidente en funciones, o al revés, ¿no? Al cónyuge, si fuese mujer, hoy. Porque eso en la Constitución de 1788 no estaba previsto en Estados Unidos, pues se pensaba que eran varones. Hoy se puede dar, y de hecho en Argentina lo tuvimos, que un presidente fue sucedido por su mujer, que fue el caso de Néstor Kirchner, que fue sucedido por su mujer. Y lo tenemos también a nivel gobernaciones, a esto, en la historia argentina. Bueno, habría que ver si uno, y ahora tenemos un caso de un candidato que el hermano se presenta, y ya lo hemos tenido esto también, de un hermano que es del gobernador actual, que es candidato y favorito en las elecciones. Porque pareciera que las sociedades, cuando se entusiasman con un político, bueno, lo siguen, incluso si designa a su mujer, si designa a un hijo, si designa a un hermano, pareciera que hay un voto arrastre. Bueno, al momento de diseñar la Constitución, uno podría pensar, ¿queremos ponerle límite a eso? ¿O ya con un cambio de persona ya de alguna manera descomprimimos esa perpetuación del poder? Porque a fin de cuentas viene una persona distinta, no es la misma. Y con esto, con repasar un poco la historia, uno puede decir, no sé, en San Luis, por ejemplo, los gobernadores, cada uno de los hermanos ha tenido una impronta distinta. La presidencia, volviendo al caso de Cristina y Néstor, fueron presidencias con diferencias, no fue exactamente lo mismo. Tanto en lo que tiene que ver con el tipo de normas impulsadas, como por los perfiles de los ministros que tuvieron uno y otro. Entonces dice, bueno, entonces, ¿es un problema o no es un problema que
el cónyuge de un político del Poder Ejecutivo pueda tomar ese cargo. Bueno, eso se los dejo a ustedes para que lo piensen en el foro personal. Como decimos siempre acá en la cátedra, tratamos de no bajar línea, pero sepan que al momento de diseñar una constitución se plantean estas cuestiones, que son los artículos que uno ve en la Constitución. Después, ¿la Constitución de qué habla? Bueno, lo vamos a elegir por 4 años. Antes la Constitución de Argentina, hasta el año 94, eran mandatos por 6 años. Bueno, queremos tener un presidente 6 años y sin reelección como era antes, o ahora tener 4 con la posibilidad de reelegirse una vez más. Bueno, son distintos planteos. El punto de equilibrio, cada sociedad lo encuentra o lo traza en un lugar o en otro, dependiendo cómo están las fuerzas políticas en ese momento y los principales políticos cómo ven que podrán acceder o mantenerse en los cargos, ¿no? No es que la discusión cuando se da en la Asamblea Constituyente se dé en abstracto, se da con gente real que tiene intereses reales y fuerzas políticas reales que tiran para un lado, tiran para el otro. Yo lo que les quiero plantear es que cuando la Constitución fija, por ejemplo, la edad del presidente, bueno, está pensando todas estas cuestiones. Cuando fija la posibilidad de reelegirse, está pensando en estas cuestiones. Cuando no fija prohibiciones para que el cónyuge del presidente actual pueda ser candidato de la elección que lo va a suceder, ahí está por omisión, digamos. Pero todas esas cuestiones se van planteando y creo que es importante tenerlas y la verdad que me alegra que Filomena haya tomado esta idea de ese artículo, porque yo creo que es una de las ideas centrales que hay que tener presente en el derecho constitucional, de que no tenemos que pensar como si nosotros vamos a estar siempre en el poder, sino justamente tenemos que pensar cómo creamos una constitución para cuando estén los que no piensan como nosotros, cosa de que no nos hagan tanto daño a nosotros, al país o al prójimo, depende cómo queramos verlo. Pero sí esta idea de las constituciones liberales de acotar, sea por franja etaria, sea por ser nacido en nuestro país o no. Por ejemplo, uno de los requisitos para ser presidente es haber nacido en Argentina. Bueno, ahí qué es lo que queremos decir. Bueno, que no venga un uruguayo a gobernarnos, o que no venga un europeo a gobernarnos, o que no venga un norteamericano a gobernarnos, que ponga plata, haga una buena campaña, entusiasme a la gente. Bueno, quizás nos estamos perdiendo la posibilidad de tener un gran presidente foráneo, pero es una decisión que al momento de trazar la Constitución nos vamos fijando de alguna manera las reglas del juego. Cuando decidimos jugar al truco, a las cartas, bueno, estamos decidiendo no jugar al ajedrez en el tablero, digamos. Uno va de alguna manera eligiendo en caminos que se bifurcan, en elige tu propia aventura, cómo quiere trazar las normas de convivencia de su país. Y en esto, en otra idea que me parece importante del artículo, del mío, es esta idea de las elecciones de medio término, como de alguna manera como un fusible que tiene la sociedad para ir de alguna manera absorbiendo los favoritismos que se van generando y los repudios que se pueden ir generando también, ¿no? A veces los presidentes llegan con pocos legisladores, como le pasa al presidente actual, o le pasó a Macri cuando asumió, y en las elecciones de medio término lograron aumentar el caudal de votos en las cámaras, y eso de alguna manera le facilitó el trámite legislativo de sus iniciativas,
más allá del sinfín de problemas que tiene un presidente al gobernar, ¿no? Porque no todo pasa por tener las mayorías o las minorías. De hecho, a Néstor Kirchner siempre le plantean que cuando tuvo dificultades para alcanzar en las mayorías en su presidencia, fue cuando sacó las mejores leyes que logró, las hizo sin tener las mayorías automáticas, llamémosle, en el Congreso. Entonces, a veces no se trata todo de tener las mayorías, sino al final del día de tener un buen gobierno, que no te lo garantiza necesariamente tener el apoyo legislativo o de mayorías automáticas o cercanas a automáticas en el Congreso. Pero son válvulas que de alguna manera al reloj constitucional o a los engranajes de la Constitución, bueno, es un hecho no menor. Yo soy un convencido de que nuestra Constitución, entre sus pilares, tiene de las elecciones de medio término, que son las de las renovaciones parciales de las cámaras. Hay otros autores y muchos políticos que sostienen que las elecciones en realidad tendrían que acompasar a las elecciones del Poder Ejecutivo. Digamos, se hace esta elección que va a haber en este año 25, no se tendría que dar, y en términos de presidencias actuales, Milei, cuando asumió, en ese momento hubo elecciones legislativas, y no va a haber renovación legislativa hasta la próxima elección presidencial, que será el que sea. Pero cuando ya haya un postulante para el Poder Ejecutivo, podrá tener, bajo su mismo color o partido, su propuesta de legisladores, y llegado el caso, gobernar todo el periodo con aquellos legisladores que alcance a obtener en esa elección. Y esto lo dicen porque las elecciones de medio término, de alguna manera, distraen la solución de los problemas, los posponen, porque lo que se torna urgente es ganar la elección. Y los políticos están tentados a poner toda su energía y su carga horaria, digamos, en la elección y no en la solución de problemas. Y uno los vota o les atribuye responsabilidades para la solución de problemas y no para andar de campaña. Entonces, aquellos que critican las elecciones de medio término lo hacen porque genera un gasto muy grande y un desgaste de los políticos. Bueno, sobre todo esto hay opiniones de todo tipo, los dejo a ustedes que tengan las propias, pero sepan que estos debates existen y que en esta materia es una buena oportunidad para reflexionar en ellos. No sé si de hasta acá alguien tiene algo para aportar, decir. Te agarro a vos, Filomena. Si querés decir algo, vos que habías visto el artículo, o si tenías alguna idea que quieras compartir. Había un compañero que había levantado la mano hoy, creo que se llamaba Luciano, que ahora no lo estoy viendo. Bueno, parecería que están muy tímidos. Estas oportunidades de conversar con sus compañeros, conversar conmigo, yo les recomendaría que traten de aprovecharlas. En aquellos casos que no tienen micrófono, inviertan en ese micrófono, porque la facultad no solo les da la oportunidad de acceder al título profesional, sino de conocer a otros colegas, de equivocarse. Esta es la instancia por excelencia en la que uno se puede equivocar,
sin daños colaterales, más que uno mismo y tener que volver a presentarse en el examen y el daño que le puede llegar a dar al promedio que le habíamos prometido a la abuela o a nuestra madre en la facultad, pero no daña a nadie. Nosotros el día de mañana, ustedes van a trabajar defendiendo intereses de clientes, el patrimonio, la vida, la libertad de las personas. Entonces, mejor equivocarse ahora y aprovechar estas instancias, tanto el uso del foro como estas clases abiertas, sincrónicas, que son mucho más cálidas que las clases que uno puede grabar en el estudio de grabación. Les recomiendo para ir formando a ese profesional que ya está llegando a la superficie, aprovechar estas instancias para participar. Lo digo tanto en esta clase específica como en el foro y de acá para adelante. Otra cosa que les quería decir, salvo que alguno tenga algo para decir ahora, era el tema de las reelecciones. En los últimos 5 años, les diría, ha habido un debate bastante rico a nivel interamericano y a nivel argentino en materia de reelecciones. Yo les voy a compartir una opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre el tema de las reelecciones, en el que se desarrollan y mencionan distintos argumentos. A ver, espera un momento. Perdón, tuve que cambiar de lugar, me invadieron en la sala. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Ah, sí, de la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Que ahí van a ver distintos argumentos, van a encontrar, sobre todo en los votos de la disidencia, van a encontrar un nombre que seguramente les va a sonar familiar. Y después les voy a compartir algunos artículos que yo escribí y algunos fallos que se fueron sucediendo en la Corte Suprema Argentina después de eso, que creo que permite hacer una suerte de seguimiento de ese tema, o sea, profundizar, detenernos en el tema de las reelecciones para entender muchas otras cosas que tienen que ver con la Constitución, con nuestra Constitución y con lo que es la parte orgánica, ¿no?, de la Constitución. ¿Por qué es peligroso, ¿no?, al final del día tener un presidente que pueda reelegirse indefinidamente? No sé si alguno tiene alguna opinión al respecto, pero en esto los invito a opinar a modo de polémica, si pueden contarme. Por ejemplo, Marina, no sé si estás con micrófono. Ya ahora, Filomena, te doy. Marina Bartoletti. Hola, profe. Sí, tengo micrófono. ¿Cómo te va? No sé si vos tenés alguna opinión al día de la fecha ya sobre el tema de las reelecciones indefinidas, si te parece que es algo positivo, si es algo negativo, si es algo que tiene riesgos por algunas cuestiones, pero tiene ventajas por otras. A modo de escucharte, a ver qué es lo que pensás, pero esto
si ya tenés una opinión formada en derecho, mejor, pero si no, instintivamente, ¿qué es lo que te parece a vos de las reelecciones? Si querés, podés decírmelo a escala de gobernador también. Bueno, profe, perdón si se lo escucha a mi perro de fondo. En base al material, no se lo puedo decir porque yo me incorporé esta semana, entonces recién hoy tengo plataforma. Pero Okay. en general, como usted dice, sí, considero que la reelección tiene sus riesgos, pero no me parece algo negativo. Siento que por ahí si el pueblo está conforme con cierto líder y está conforme con sus políticas y su forma de gobernar, no me parece negativo que pueda seguir su gestión por un tiempo más. Así que bueno, eso es por lo menos lo que yo pienso. Sí, como usted dice, tiene sus riesgos. Marina, discúlpame, yo ahí te estoy diciendo, no la reelección, que es un concepto que puede ser esto, termina un mandato, un presidente que me gusta y lo reelijo, a la reelección indefinida, que significa termina un mandato, lo reelijo, termina otro mandato, me sigue gustando, lo vuelvo a reelegir. Estaríamos más en este supuesto, ¿no? De reelecciones sucesivas, que muchos autores, te aclaro, en línea con lo que podrías haber dicho, que ahora te pido que me lo confirmes, que entienden justamente eso, que lo que es democrático y lo que es de alguna manera republicano es tener periodicidad en los mandatos. En la medida que yo lo voto por 4 años, pasan los 4 años, o los 6 años, para el caso mío, pasan los 4 años, me gusta ese candidato, vuelve a presentarse, si yo lo vuelvo a votar, déjenme, como ciudadano, volver a votarlo. Y si terminan los 8 años, los primeros 4 y los segundos 4, y se vuelve a candidatear, yo ahí veré si me gusta o no me gusta. Si me gusta, déjenme votarlo nuevamente. Esa es una postura que se ha escuchado, pero yo lo que no me queda claro es si vos lo que estaba diciendo, Marina, es eso, que sucesivamente esté esta posibilidad, o si te referías a una única reelección. Yo me refería a una única reelección, no había entendido que era indefinida. En ese caso sí estaría de acuerdo, pero si es indefinidamente, no, porque considero que también democráticamente, como hablaba hace rato, por ahí hay grupos que están sometidos a una idea que no comparten y que eso se prolongue tanto en el tiempo, yo creo que puede ser bastante perjudicial. Supongo que también hay que dar lugar a nuevas ideologías, a nuevas posturas, a nuevas elecciones. Ok, bueno, ok. Yo para ir entendiendo, no sé, a ver, Filomena, que habías levantado la mano, si querés agregar, te agradezco, Marina. Sí, profe, yo también considero que la reelección indefinida es muy dañina para conservar la democracia como tal, porque instalarse en el poder indefinidamente los llevaría sí o sí a un abuso del poder, porque se vuelven impunes de tanto poder que tienen. Y sostenido en el tiempo, va en desmedro de las minorías que pensamos diferente y en favoritismo de los que están de acuerdo, aún sobre sus intereses, pero para sostener lo que ya tienen como beneficio propio. Ok. ¿Y vos dónde ves que se distorsiona? Porque ¿no? Una manera de verlo en esta opinión consultiva de la Corte Interamericana, que les voy a mostrar, lo que decía antes era la posición de la minoría en esa resolución o en ese fallo, que decía, bueno, pero a mí en la medida de que hay elecciones libres y me dejan votar mi candidato, bueno, si la mayoría sigue siendo de ese color, digamos, bueno, déjenme elegirlo. A ese candidato, si fuese el mismo, o si fuese del mismo partido, también déjenme votarlo y que lo suceda, digamos. Porque visto desde la minoría, uno diría, bueno, estaba este presidente que
juntó votos. Bueno, no se puede reelegir, pero no es que pone un candidato de su entorno familiar, otro de la misma fuerza política, y gana. Bueno, el que estaba en minoría y que no tuvo el presidente de su color, tampoco lo va a tener a fin de cuentas con ese otro partido que se renueva, digamos, en México. O sea, y cuando se hablaba de, bueno, hay algunos autores que hablaban de la dictadura perfecta, porque el PRI estuvo 70 años en el poder, obviamente con distintos presidentes, pero siempre fue ese color. Y pareciera que la reelección indefinida de ese cambio de color no nos cuida, nos cuida de que la misma persona se perpetúe, que obviamente si la misma persona tiene la permanencia en el poder, bueno, se puede dar estos casos de que se sientan impunes o se sientan por sobre el resto de los ciudadanos, porque es a ellos mismos a los que se los vota y ya no al mismo partido. No sé si va por ahí o vos dónde ves la distorsión de que una misma persona, su permanencia de alguna manera contamine el sistema, porque contamina a los otros poderes o Sí. lo lleva para un lado, lo lleva para otro. Sí, yo lo veo desde el lado del que tiene el poder para gobernar, no desde el elector, porque desde el elector es como usted lo plantea, es hasta totalmente justo que si está conforme y de acuerdo, tenga la posibilidad de volver a elegirlo. Pero yo lo veo desde el lado del que tiene el poder y lo ejerce repetidamente, porque en un punto el poder es como que corrompe, o por lo menos es lo que yo he visto en estos años que me ha tocado participar de las elecciones. Es como que uno llega a votar y lamentablemente tiene que votar más de lo mismo. Pero no por eso dejo de defender el derecho a emitir el voto que tenemos todos. Ok. Bueno, no sé si ya estoy mezclando cosas distintas, pero no, sí, ¿no? Este debate es creo que es muy bueno que lo estemos dando. Y valoro mucho los aportes que hicieron recién. Se los agradezco. Y ahora en el material que les voy a subir, no sé si hoy mismo o durante el fin de semana o ya el lunes, arrancando septiembre, van a poder ver los desarrollos bueno, en este caso de los jueces, aportando más argumentos en pro de una decisión o de otra, ¿no? De permitir o no permitir las reelecciones indefinidas. O sea que me parece que les va a resultar valioso poder, bueno, ver los distintos argumentos y bueno, poder al detenerse en eso, pensar un poco más los problemas que se plantean al constituyente, por un lado, al momento de redactar la Constitución, que puede tomar distintos caminos, distintas soluciones, al juez que tiene que resolver a partir de una letra constitucional que quizás no es clara y se tiene que valer de otros principios que están relacionados, porque el texto que trata el particular no es del todo claro, entonces tomar un camino u otro. Y del ciudadano, a fin de cuentas, que qué es lo que quiere, ¿no? Y si se planteara una futura reforma constitucional, bueno, ¿cuál sería la idea de uno respecto de esa cuestión? O sea, yo creo que el tema de reelección, y además porque se vino discutiendo, y es un tema de la realidad argentina que se discute, y que sale en los diarios y la gente opina, creo que es muy ilustrativo de la problemática y, si se quiere, del atractivo que tiene nuestra materia en relación con lo que sucede en la realidad. Hay otras materias a veces que parecen un poco más abstractas, más áridas, y que no sería el caso de justo de derecho constitucional y justo la parte de poderes, ¿no? La materia de poderes. Sí, ahí levantaste la mano, ya estamos medio terminando por la hora. Sí, me acordé de una noticia de hace un tiempo sobre la provincia de Buenos Aires.
¿salió esa reforma para la reelección indefinida del gobernador, creo que era, o de los intendentes? Ahí me surgió la duda recién, por eso se la consulto. Bueno, en realidad ni de los unos ni de los otros. Bien, bien. Lo plantearon para los cargos legislativos y para lo que ellos tienen en el último escalafón, que son los, no me sale la palabra, pero son como los delegados escolares, creo que lo llaman, es el término. Pero la de intendentes, que históricamente la tenían, eso hace unos años se limitó. Después se hizo como una nueva ley en la que se decía, bueno, sigue limitado, pero se cuentan desde ahora los mandatos y no los que ya venían sucediéndose, con lo que hubo muchos intendentes que pudieron renovar bancas, pero al día de hoy, con la legislación de la provincia de Buenos Aires, ya no se podrían reelegir indefinidamente los intendentes de la provincia. Pero esto es una ley. También es interesante ver, bueno, cuando les compartan los artículos, ahí van a poder entrever qué es lo que yo pienso al respecto. Hasta dónde la Constitución Nacional irradia principios que tienen que ser seguidos a nivel gobernaciones. Cada provincia tiene su propia constitución y cada una resuelve la designación, el plazo y la posibilidad o no de reelección de sus gobernadores, y la de los intendentes a nivel municipal. Entonces, bueno, es ver hasta dónde el intendente puede o no ser reelegido, de acuerdo a los principios que irradia la Constitución Nacional, el gobernador y, bueno, y lo que es el presidente. Hoy en Argentina el debate de la reelección está de alguna manera zanjado a nivel presidencial, pero no así a nivel gobernadores y no así del todo a nivel intendentes. Así que, bueno, ratificando lo ya dicho, creo que les va a resultar bien, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno. No, y perdónenme, ahora me estoy mirando en la cámara, no sé si les habrá molestado la luz esta, pero bueno, todos ustedes están oscuras, así que no creo que haya sido un drama mayor. Cualquier duda que tengan, la plantean en el foro. Los que no tengan micrófono, inviertan en ese micrófono y ojalá que en las próximas clases, que les prometo no va a ser un viernes a las 4 de la tarde, sino que trataremos que sea algún día a la mañana o a la tarde, pero no viernes. Seguimos hablando. Acá, Silvia, levantaste la mano. ¿Querías hacer un comentario? Sí, buenas tardes, profesor. Que me siento muy mal porque, bueno, en la primera clase no vi el aviso de que había sincrónico, que nos encontramos, leí los artículos, me parecieron fantásticos, de primera línea, la verdad que hermosos, y bueno, refresqué un poquito constitucional, derechos humanos, declaraciones y garantías. Luego los 2 artículos, revisé todos los días la plataforma 2 veces por día, porque también estoy leyendo de otras materias, entonces uno va monitoreando. Y hoy estuve toda la mañana en la plataforma, viernes dije, no, el profesor va a dar clase la semana que viene, porque usted había anunciado más que 15 días más o menos en el primer Más o menos, sí, cada 2 o 3 semanas. Claro, y otra vez, de casualidad encontré que estoy como en clase, así que no escuché nada del encuentro de hoy. Lo queda grabado igual, supongo, ¿no? Para poder... Sí, queda grabado, queda grabado. Queda bueno, grabado. Bueno. Sí, yo hoy justo, nunca me pasó, en los 20 años que soy docente en esta facultad, de no arrancar en hora. Siempre trato de arrancar en hora, pero hoy justo estaba discutiendo telefónicamente por un temita administrativo. Claro, por ahí uno entiende que por ahí usted... Y no pude arrancar en hora. Sus ocupaciones, pero qué bien para el alumno también, con tantos líos, 2 o 3 días antes de antelación, entonces uno lo ve tranquilo y sabe, lo anota en su agenda que todo el día tiene encuentro. Yo trato de publicarlo. En esto lo publiqué ayer porque me cancelaron una reunión que tenía hoy a la tarde y dije, bueno, voy a aprovechar y preparo esta clase y por eso lo anuncié.
creo que fue ayer al mediodía que lo anuncié. Perfecto. Pero sí, vamos a tratar siempre de anunciarlo con la mayor antelación posible. Muchísimas para gracias. que si están disponibles puedan hacerlo y no que se desayunen en el mismo momento que está sucediendo Sí, horrible. la clase. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos hablando, un gusto, les agradezco. Y cualquier cosa la seguimos por el foro hasta la próxima clase, que será a mediados de septiembre. Lo que sí vamos a publicar probablemente la semana que viene en algún momento, además de la opinión constructiva, las consignas del primer trabajo práctico, que va a ser un trabajo práctico no obligatorio. O sea, estará en ustedes hacerlo o no hacerla, pero si no lo hacen no les va a repercutir en la regularidad de la materia. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Saludos a todos. Chao, chao.